La genèse du projet, c'est la retirada. On devait participer ici avec l'association du 24 août 1944. On devait participer à une commémoration pour la retirada. Et donc, on avait préparé, par exemple, il y avait la Paloma, el Pueblo Unido, la Paloma, el Pueblo Unido, et quelque chose encore, Orgia de Turina. Il y avait 3 ou 4 chansons qui étaient déjà prévues et qu'on allait représenter. Mais il n'y avait pas des pièces de théâtre. C'était seulement des chansons. Il y a une pièce de théâtre qui est vraiment, ça s'appelle Les Sentinelles, de Jacques Chambon. Et donc il nous a aidés, il m'a donné les droits de cette partie-là. Et donc j'ai adapté, parce que c'était pas ça. Et donc c'est comme ça qu'on a vraiment monté quelque chose qui devait faire une demi-heure, après 40 minutes, et maintenant ça fait 50. Je n'ai jamais fait c'est mon premier projet comme ça, mais bon, c'est vraiment facile avec des élèves qui sont quand même presque des professionnels, même s'ils sont parfois un peu adolescents, mais c'est normal. Ce sont des élèves qui commencent tous les jours à 8h du matin. De 8h à 13h, ils sont cours, ensuite ils mangent et après, à 14h, ils sont dans leurs respectifs structures pour continuer la journée et ils finissent à 20h, 21h. Donc ça, c'est tous les jours, même les vacances, ils sont pris. On va aller en Navarre, la Navarre espagnole, représentée au mois de... Alors, fin février, début mars, voilà, si tout va bien. Ça sera sûrement à Tudela, la ville de Tudela. Parce que vous savez qu'en Espagne, maintenant, on a plus de mal avec la mémoire démocratique. Et donc Navarre, c'est une des rares régions qui encore maintient. C'est avec eux que j'ai organisé ça et avec des gens d'Echeverria, par exemple. Paco Echeverria, qui c'est un grand médecin qui travaille beaucoup pour la mémoire, qui est en train d'exhumer les corps. Et voilà. Et j'ai travaillé avec ces gens-là. J'ai eu la chance, avec tout ça, j'ai eu la chance de vraiment rencontrer pas mal des personnalités qui sont en train de m'aider. Ce soir, par exemple, il y a la famille Urquijo, dont le père aussi va apparaître là, et puis et voilà, qui sont déplacés de Bilbao pour venir ici. Donc ça, en fait, on est une grande famille, la mémoire démocratique. Avant de commencer, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont permis d'être ici ce soir pour produire notre représentation hommage à l'exil républicain espagnol. D'abord à l'association 24 août 1944, qui nous accueille une fois de plus dans cette salle, qui est un peu déjà la nôtre, et à l'équipe de la mairie du 19e arrondissement de Paris. Également à Jacques Chambon, dramaturge et acteur français, qui nous a cédé les droits d'une partie de son œuvre, Les Sentinelles, pour que nous puissions la présenter aujourd'hui. Nous voulons aussi remercier tous nos camarades de notre ancien lycée Georges Brassens, musiciens, danseuses, acrobates, et à monsieur Infanti, toujours à nos côtés, pour leur participation aux 3 représentations. Ils seront présents ce soir à travers des images et surtout avec le son de leurs instruments. Merci également à tous les élèves qui ne peuvent pas être présents ce soir sur scène avec nous. Un remerciement particulier aux familles Laborda, Olivares et Urquijo, cette dernière venue ce soir de Bilbao en Espagne pour notre représentation. Et merci à vous d'être venus ce soir nous voir. Nous sommes en 1939. En cette période turbulente de l'histoire européenne, l'Espagne est divisée en 2. À la fin, l'un prendra le pouvoir et instaurera un régime dictatorial. Cette situation conduira à des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes à quitter leur patrie. Des personnes comme vous et moi, comme l'enfant Antonio Martínez Quirce, des hommes comme Mariano Laborda, Ángel Olivares, José Antonio Urquijo, et bien d'autres anonymes ou non que nous suivrons dans leur périple. Nous allons vivre avec eux un moment crucial. Ils devront essayer de traverser la frontière. Pourront-ils atteindre leur objectif? Où iront-ils? L'unité et la fraternité triompheront-elles sur le chemin de leur vie? Ce soir, comme le lycée Georges Brassens l'a fait le 10 février et le 18 mai à Paris et le 11 novembre 2022 en Espagne, le lycée Henri Bergson reprend le flambeau pour mettre hommage à la vie et à l'histoire de ces personnes qui ont traversé la frontière espagnole avec la France dans l'espoir de fuir la violence
pour trouver un avenir de liberté et de fraternité. Ce soir, nous rendons hommage aux 466 000 exilés espagnols et à Pau Casals, dont cette année nous commémorons le 50e anniversaire de sa disparition. La mélodie El Candelocels sera à jamais celle des réfugiés emplis de nostalgie. Mais aussi nous rendons hommage à toutes et tous ceux qui, aujourd'hui et même maintenant, sont contraints de quitter leur terre pour retrouver la paix. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui et de partager avec nous notre hommage. Bonne représentation à tous. Sargento López, tercer regimiento de infantería, brigada 11, cuarta sección. A sus órdenes, mi capitán. Como dice mi capitán, por supuesto, mi capitán. ¿Ya están ahí? ¿Están al llegar? Claro, mi capitán. A sus órdenes, mi capitán. 47, 48, 49. 50. ¿No estáis hartas de tantas monerías? ¿Y tú? ¿No estás hasta las narices de todos esos aspavientos? Espera, mira, ahí. ¿Ya están aquí? ¿De quién hablas? Yo no veo más que unos cuantos paletos, unos patanes. Seguro que andan perdidos. ¿Cómo que perdidos? Si parecen decididos. Además, vienen de allá y quieren venir aquí. Es el principio del éxodo de los don nadie. La situación se anuncia seria. Esto huele a invasión y a saqueo. Debería llamar a vuestro jefe. ¡Objeción! Centinela indigno. Las órdenes son órdenes. La podredumbre no debe penetrar en el fruto. Punto final. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, porque a trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana seguía.
y ya se durmió la bría, tú en la cumbre de una rama. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿A dónde vais? Somos destinos errantes por la fatalidad. La fatalidad, cantinela 100 veces repetida, lirismo triado, patanería anestesiante. Yo no soy de ninguna parte y ahora voy hacia ahí. Sí, pero antes tendrás que someter algún documento acreditativo a mi consensuada y benévola autoridad. Esto es lo que tengo. Apátrida. ¿Eso es lo que eres? ¿Una apátrida? Eso es lo que está escrito, ¿no? Sí. Pues entonces eso es lo que soy. Somos lo que dicen los papeles que somos. Apátrida. No tengo muy claro el concepto. A significa privación y patrida viene de patria. Por consiguiente, apátrida sin patria. Imposible. Todo ser humano tiene una patria. ¿Dónde está tu país? En ninguna parte. Hablas como un renegado, el hijo pródigo que le da la espalda a su tierra, a la que jamás volverá. Palabras de gran acierto, soldado. Oye, ¿dónde está esa tierra? Ya no está. Como bien ha dicho el custodio, abandoné mi tierra hace ya tiempo y como el hijo pródigo de las escrituras, volví. Pero la tierra ya no estaba. ¿Cómo? ¿Corrimientos de tierra? Mucho peor, corrimiento semántico. De indeseable pasé a ser intolerable. Por eso me voy, antes de ser exterminable. Exterminable. La vida. Decidme cómo es un árbol. Decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar. Habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerraduras, sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna. Un delincuente, un paria, la escoria de la humanidad repudiado por los suyos. Nada de todo eso, solo una nueva ley sobre el color de ojos. No tenía lo que se dice el color de pupila de la nación, por eso tuve que dar media vuelta. ¿Y no vas a parar nunca? Sí, que me gustaría, pero la detestación va ganando terreno. Me persigue, la tengo casi en los talones. Siento su aliento a mojo agrio tras de mí. Por eso voy caminando, intentando llevar la delantera.
no pasa por esta vez. Mi gratitud, soldado. ¿Y nosotros? ¿Quiénes sois? Yo soy Teresa Mas y tengo 13 años. Este 25 de mayo de 1938 he visto con mis propios ojos cómo caen las bombas a los pies del castillo de Santa Bárbara de Alicante. Nunca lo olvidaré. A los 7 años seguiré contando cómo mi padre, al volver del mercado, nos dijo llorando: están trayendo el morts en camionetes. Después de la guerra conoceré a Noel Mesquida, el padre de mis 3 hijas. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea del fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, deberás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos, 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes el paradero. Si me quieres escribir, ya sabes el paradero. Será mi vida, la primera vida. Me llamo Antonio Martínez Quirce. Tengo 13 meses. Mi padre murió heroicamente en combate el 27 de julio de 1937 en el frente de Balmaceda. Mi madre, mis tías, mis primos, mis primas y mi abuela vienen conmigo. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tagras la luna cuando es preciso. Tu risa me pone a la... Sonrisa me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón en tus labios. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor.
Vuela niño en la doble, luna del pecho. El triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Soy un baranda. Nuestro tío encontrará la muerte con 25 años en Montpellier, combatiendo a los nazis bajo la bandera francesa. Yo soy Rafael Gómez. Tengo 17 años, he defendido los colores de la bandera republicana junto a mis compañeros de la Quinta del Biberón. Ahora voy al campo de internamiento de Saint-Cyprien. En 1944 desembarcaré en Normandía y combatiré a las órdenes del general Leclerc. El 24 de agosto entraré en París conduciendo la tanqueta Don Quijote y, con mis compañeros de la 9, liberaremos la capital francesa. Junto al general de Gaulle desfilaré por los campos elíseos para celebrar la victoria. Nuestra compañía luchará hasta el final. Nací en el pleno casco viejo de Bilbao. Con 17 años entré a trabajar en los ferrocarriles vascongados siguiendo los pasos de mi padre. En 1936 me alisté voluntario en el batallón oxendiano para combatir a los golpistas. El año siguiente vi con mis propios ojos la masacre perpetrada por la aviación alemana en Guernica. Con la caída del norte, empecé los internamientos, terminando en el campo de concentración improvisado de los Almendros de Alicante y en el de Albatera. Junto a Marcos Ana, autor de los versos La vida que acabáis de escuchar. Al salir, pesaba 32 kilos. Mi condena terminará en varias cárceles, pero luchando siempre contra el fascismo. Eso es lo que siempre inculcaré a mis 11 hijos. El ejército del Senado para rumbar rumbarla. El ejército del Senado para rumbar rumbarla. En agosto yo paso, ay la 9, ay la 9. En agosto yo paso, ay la 9, ay la 9. Y a los nazis invasores rumbar rumbar rumbarla. Y a los nazis invasores rumbar rumbar rumbarla. Ay la 9, ay la 9. Buena Parizales yo, ay la 9, ay la 9. Llegó el furor alemán, llegó el furor alemán. Con sus toques aplastó, ay Belgique. Con sus toques aplastó, ay Brunete. Pero nada pueden todas, pero nada pueden todas. Donde sobra corazón, ay la 9, ay la 9. Seguiremos combatiendo, ay la 9, ay la 9. Los alumnos de Brassens, también los de Bergson. Un homenaje rendimos, ay la 9, ay la 9. Jamás os olvidaremos, ay la 9, ay la 9. Un homenaje rendimos, ay la 9, ay la 9. Siempre os recordaremos, ay la 9, ay la 9. Alto ahí. Papeles, documentación y toda la parafernalia correspondiente.
¿tú te has creído que con eso podías entrar en el territorio nacional? Yo voy hacia ahí. Tú no vas a ningún sitio. Solicitud denegada. Media vuelta. ¿Media vuelta? Imposible. Eso significa la estocada final. No tiene el renombre del cordobés. Nadie en el mundo sabe quién es. Juan sin tierra, Juan sin tierra, un ciudadano cualquiera. El que siembra los trigales de toda la Extremadura, el que trabaja en la huerta a la orilla del Segura, el que defiende en las minas de Asturias y del León, el que transforma los campos de Castilla y ¿Quiénes sois? Somos las españolas de Matausén. Soy Ricardo Garriga, músico y compositor. Como mis compañeros tendré el número 5972. En el campo de Matausén comprende la canción que acabáis de escuchar. Soy el tenor Juan Vilato, número 3829, La Cantare. En 1965 grabaremos un disco con esta y otras canciones en París para conmemorar la liberación del campo de Matausén. Me llamo Ángel Olivares Gallego. Acabo de cumplir 18 años. Mi juventud ha sido la guerra y ahora me dirijo a los campos de concentración franceses. Terminaré en el peor de todos, el de Matausén. Ahí perderé mi pasado, mi vida, mi nombre, para hacer un simple número, el 5080. Mariano Laborda Aria. Como mi amigo Ángel, seré a la patria española, conocido con el número 4455. Participaré en la liberación del campo de Matausén en 1945 y después me iré a Chile, al Ende del Mar. Pero tendré que volverme a Francia en 1971. La situación en Chile será tan parecida a la vivida en España 40 años antes. Desgraciadamente, no me equivocaré. Demasiadas chilenas, demasiados chilenos sabrán lo que es el exilio, la tortura, la muerte, tras el golpe militar de Pinochet, del que ahora se cumplen 50 años. Nada de injerencias en los asuntos interiores externos. ¡Fuera! Ningún recurso, ninguna apelación posible. Nada de requerimientos. Negras tormentas habitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo hoy se llama el deber, el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor, hasta la izquierda revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación, alza la bandera revolucionaria.
Pues si es así, aquí me quedo. Tomo asiento. Solidaridad que tenga que venir. Aquí ni hablar. ¿Estamos en tu territorio? No, el territorio nacional empieza a partir de esta barrera. ¿Estamos en tu territorio? Es el territorio de nadie. Entonces, es justo lo que necesitamos. ¡Es para nosotros! ¡Provocación! Sí, mi general. Sargento Dupont informando. Un incidente, mi general. Una presencia en la zona de separación. ¿Ah? Sí, mi general. Bien, mi general. Pero... De acuerdo, mi general. A sus órdenes, mi general. Y... Orden de no movernos. Ya tenéis vuestro lugar. Apatridas en tierra de nadie.
Alors, merci beaucoup à tous d'être venus ce soir et merci d'avoir apprécié ce qu'on a fait. Je dois dire que moi, je suis toute seule. Sans eux, je ne suis rien du tout. Voilà, donc c'est à eux qu'on doit tout. Ce sont eux qui m'ont presque obligée à être là ce soir. Alors, c'est grâce à eux qu'on est là et vraiment, voilà, c'est notre jeunesse qui est merveilleuse. Donc voilà, il faut les applaudir encore et encore.